Este, bueno, vamos a dar inicio a la primer sesión académica del año del Colegio de eh, Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular AC de México. Muchísimas gracias por la invitación para moderar y coordinar esta plática. Me da mucho gusto saludar a algunos que están conectando. Saludos, Alfredo, hasta Jalapa. Saludos, amigo. Qué gusto saludarte. Y bueno, me da mucho gusto ver a algunos otros más. La idea de esta plática, pues, es hablar sobre el tratamiento y el manejo de la insuficiencia venosa superficial con láser. Eh, la idea de invitar al doctor Barrón, pues él tiene muchísima experiencia en Doppler y ha tenido la oportunidad de trabajar hombro a hombro con los cirujanos vasculares. Y la finalidad de esto, pues, es presentar su experiencia y sobre todo compartir eh, un enfoque diferente a cómo él lo ha vivido en su experiencia en este tratamiento. No todos en este grupo realizamos o realizan comúnmente este tipo de procedimientos, pero como bien sabemos, pues sí es una parte fundamental del radiólogo intervencionista y que además pues es una técnica que fue empleado, diseñada por un radiólogo intervencionista en Estados Unidos. Pues para mí es un gusto presentar al doctor Alberto Barrón Vargas, un excelente médico radiólogo y gran amigo. Él es egresado de la Universidad de la Facultad de Medicina por la UNAM, hizo su especialidad en el Centro Médico ABC y su, este, su especialidad en ultrasonido Doppler en CT Scanner, donde posteriormente laboró como médico adscrito y ha compartido o ha trabajado en diversos institutos, de igual forma en Centro Médico ABC, en Centro Médico Dalinde, donde tuve la oportunidad de trabajar con él, en biomédica referencia, y actualmente está como director médico de Ultrasonic, Centro de Diagnóstico Especializado. Muchísimas gracias, Beto, por tu tiempo, por tu aportación y pues bienvenido. Vamos a dar inicio con tu plática. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada quiero comentarles que yo cuando entré a la especialidad de radiología, yo quería ser intervencionista, pero pues, el Doppler me sedujo y me gustó desde un principio. Y fue muy curioso porque cuando empecé a hacer yo Doppler, justo estoy hablando del 2001, llegó un doctor que venía de Estados Unidos de hacer un entrenamiento en el asunto del tratamiento endovascular de la insuficiencia venosa, y él fue el que me invitó a mí, me pasó un video donde veíamos la técnica de cómo se hacía el ultrasonido y qué es lo que le interesaba a él, que yo le reportara en los estudios que a la pos íbamos a realizar. Entonces, pues la verdad aprendí a hacer Doppler junto con la técnica de exploración al paciente, en el caso de la insuficiencia venosa, y pues así se fueron dando las cosas hasta el grado de que yo participaba en las cirugías, tanto con los cirujanos vasculares como poco después con médicos radiólogos intervencionistas que se dedicaban a hacer este procedimiento. Entonces, no es una clase, es una plática de amigos, de cuates, donde vamos a yo quiero compartirles la experiencia que he tenido a lo largo de estos 22 años que llevo de carrera como radiólogo, y a la par, que es también el tiempo que llevo haciendo ultrasonido Doppler. Yo hago de todo, pero sobre todo insuficiencia vascular. Creo que hasta la fecha es el estudio que más realizo en mi práctica. Bueno, entonces, a manera de introducción, simplemente el ultrasonido en la insuficiencia venosa, pues, se ha convertido en una herramienta diagnóstica a una guía también en el tratamiento endovascular. La técnica de exploración juega un papel importante porque aquí, como les decía, pues es importante revisar a los pacientes en posición no solamente de cúbito, sino también de pie, y vamos a mencionar algunos ejemplos. Y más que emitir un diagnóstico, yo lo que he hecho es realizar un estudio. Cuando hago este estudio, es ofrecerle una guía práctica para que el médico tratante, ya sea el radiólogo intervencionista o el cirujano vascular,
pues pueda establecer el tratamiento y sobre todo si es algo selectivo, ¿no? Porque a veces, como vamos a ver más adelante, el reflujo o la insuficiencia venosa no necesariamente viene de la safena mayor o la safena menor, que es lo que pues, nos dimos cuenta conforme íbamos avanzando en este tratamiento, con estos pacientes. Entonces, pues, el objetivo es sencillo, describir la técnica de exploración que yo utilizo, que les quiero mostrar para que ustedes también la apliquen. Mencionar las ventajas de realizar un procedimiento quirúrgico guiado por ultrasonido, porque hubo de repente ahí situaciones en las que había gente que los hacía sin la guía ultrasonográfica y se puede hacer siempre y cuando pues, se sigan los protocolos establecidos, pero sí llegamos a ver algunas alteraciones o algunas complicaciones que se presentaban durante el tratamiento, ¿no? Y lo que les decía es compartir parte de la experiencia adquirida en el quirófano o en las salas donde se realizaban estos procedimientos, porque no necesariamente se hacen en un quirófano, en algunos lugares los hacen en los mismos consultorios, pero pues siempre siguiendo una técnica establecida que ayuda a que el tratamiento pues, se lleve a cabo como debe de ser. Entonces, nosotros nos basamos un poquito en la clasificación de la SEP para identificar cuáles son los pacientes que son candidatos a este tratamiento, ¿no? La clasificación de la SEP, recordamos que cada una de las letras tiene su significado, la C clínica, la E de etiológico, A anatómico y la P fisiopatológico. En el caso de la letra C del caso clínico, bueno, pues tenemos que generalmente los pacientes cuando empiezan a presentar estas arañitas es cuando empezamos a sospechar o son candidatos a hacer un estudio de ultrasonido Doppler para ver si ya tienen algún grado de insuficiencia superficial importante que requiera ya de un tratamiento. En el caso del C2, pues es cuando ya empezamos a ver varices ya un poquito más pronunciadas. El C3 es cuando encontramos edema. Y la gran mayoría de los pacientes que yo veo están entre el C2 y el C6, ¿no? El C4, cuando ya existe una escleroterapia, cambios en la piel por resequedad, por la misma edema que provoca la insuficiencia venosa. El C5, úlceras no activas, y el C6, úlceras activas. Apenas antier tuve un paciente con una úlcera activa que fue para su ultrasonido Doppler para ver qué se le podía ofrecer. La insuficiencia venosa y el reflujo, a fin de cuentas, pues tiene que ver con el funcionamiento de las válvulas. Todos sabemos que el reflujo se cataloga, se refiere como ese flujo que va a la inversa, sobre todo cuando el paciente hace algún esfuerzo. En estos casos nosotros lo reproducimos con las maniobras de Valsalva, y además se ve mucho en pacientes, en mujeres embarazadas que han usado hormonas durante mucho tiempo, pero sobre todo, y actualmente lo hemos visto mucho con todas esas actividades que son sedentarias, ¿no? Lo vemos en choferes, lo vemos en gente de negocios que viajan mucho o que se la pasan en el avión casi toda su vida. Lo vemos también en comerciantes. Entonces es algo muy común que afecta pues prácticamente a todos los niveles. No vamos a hablar mucho con respecto a la etiología de la insuficiencia venosa, pero sí nada más mencionarles algunos esquemas que estos mismos yo los realicé y que a veces se los muestro al paciente y los incluyo en mi reporte o en el diagnóstico que le entrego yo al médico tratante para que él más o menos se dé una idea de dónde está sucediendo este reflujo y que él pueda hacer el tratamiento pues, de la manera más selectiva posible. Entonces, esto sí es algo que yo quisiera que quede muy claro. El reflujo de la vena safena mayor está presente a veces en el 70-80% de los pacientes. El reflujo en la vena safena menor puede estar hasta en el 10 o el 20%, pero tenemos reflujo en venas que no son safenas, ni mayor ni menor, hasta en un 10 y 15%. Y esto nosotros lo vimos mucho en pacientes que llegaban a la consulta con un antecedente de safenectomía, y ya les habían quitado la safena mayor en la mayoría de los casos, pero sí encontrábamos que seguían todavía con problemas de venas. Entonces mucho del reflujo venía o de la safena menor o de venas perforantes o comunicantes o de safenas accesorias que no se habían diagnosticado previo al tratamiento quirúrgico. Entonces, a fin de cuentas, el Doppler venoso de los miembros pélvicos yo creo que es el estudio ya de elección para el diagnóstico de la insuficiencia venosa. Es muy accesible. La verdad, sabemos que actualmente son muchos lugares donde se pueden realizar estos estudios. Lo importante es encontrar a la gente que lo haga bien, la gente capacitada, y que hay muchos médicos que lo realizan de manera adecuada. Es operador dependiente, sí sabemos que pues esto también depende un poquito de la práctica y de la experiencia de la persona que lo realiza, ¿no?
Una ventaja del ultrasonido es que es portátil y eso nos permitía a nosotros en un principio llevar el equipo al consultorio o en su caso al quirófano, a la salita de quirófano, que generalmente son salas de quirófano ambulatorio, donde el paciente entraba y salía el mismo día. Y lo más importante, la exploración hay que hacerla siempre de cúbito y de pie. Es un estudio dinámico, por lo que acabamos de mencionar, el paciente tiene que estar acostado, lo ponemos de pie y pedimos que haga maniobras de Valsalva para ir nosotros viendo cómo se va comportando este flujo en sus venas. Y lo que yo sugiero y que hago de manera constante es reportar siempre los resultados acompañados de un pequeño esquema que también les quiero compartir en un momento. Generalmente yo procuro hacer una historia clínica muy leve, muy resumida con respecto al paciente, porque ya nos ha llegado a suceder que empezamos a hacer el estudio y resulta que no encontramos la vena safena. Entonces, cuando le preguntamos al paciente, dice, sí, ya me operaron, me quitaron la vena hace, no sé, 10, 15 años, ¿no? Entonces, para no perder tiempo buscando a lo mejor una vena que no hay o confundirla con alguna vena accesoria o con otra vena comunicante que podamos encontrar por ahí, pues hacer una breve encuesta, ¿no? Yo generalmente, y por la experiencia que he tenido, el rastreo lo empiezo no desde las venas femorales, sino de las ilíacas. Recuérdense que es común una vez encontrar el síndrome de May-Turner, donde las arterias comprimen la vena ilíaca izquierda, y son pacientes que llegan con edema y con varices en ese miembro. Entonces, por esta misma situación que ya nos hemos encontrado ahí 2 que 3 pacientes, procuro empezar siempre la exploración desde las venas ilíacas. Para eso utilizo el transductor convexo y luego ya me continúo con el transductor lineal. Algo muy importante, hay que estar cómodos, y eso yo siempre se los he mencionado y se los decía a los residentes. Si están cómodos ustedes y está cómodo el paciente, el estudio va a ser dinámico y muy fácil. A veces me tocaba ver doctores, exploradores haciendo ahí maniobras circenses para poder encontrar las venas, y no es tan necesario, porque termina uno cansado, y si de por sí está uno así todo el día, pues es complicado. Una exploración eficiente no supera los 15 minutos por extremidad. Si nos vamos a puntos clave, que también los voy a mencionar. Bueno, esto es un tip que yo siempre les recomiendo, poner el gel tibio, y los protocolos se deben adaptar a las necesidades de cada paciente. ¿Por qué menciono esto? Porque me llegué a encontrar lugares donde el protocolo que utilizaba el médico radiólogo que estaba haciendo la exploración ultrasonográfica a veces no incluía la exploración de la safena menor. Y esto fue a colación por un amigo que me habló y me dijo, oye, fíjate que pues, me están reportando el ultrasonido normal, pero yo le sigo viendo unas varices medias feas. Fue a hablar con la persona que realizó el estudio y le dijo, es que en nuestro protocolo aquí no incluimos la safena menor. Dije, mira, pues, bonito chiste, ¿no? Tú estás mandando a tu paciente para que te den una orientación sobre dónde está presentándose el reflujo, y si resulta que por el protocolo no incluyes safena menor o no incluyes otras venas accesorias o comunicantes, pues entonces tu estudio se va a quedar tronco y pues lo peor de todo, puedes perder hasta el paciente, ¿no? Y el médico que lo refiera. Entonces, el estudio siempre, yo les recomiendo que lo realice la gente que tiene la capacidad o que tiene el entrenamiento adecuado para hacerlo, ¿no? Yo tengo amigos técnicos, amigos ultrasonografistas que se han dedicado a esto y que lo hacen bastante bien. Lo importante es que sepan hacer el estudio de una manera, como les voy a repetir, dinámica, y que nos den un diagnóstico preciso para poder ofrecer un tratamiento. Esta es la posición en la que yo exploro al paciente. Muy raras veces lo tengo que poner boca abajo al paciente o lo tengo que poner en otra posición, porque desde aquí puedo prácticamente explorar desde, como les decía, desde las ilíacas, femoral. Aquí vemos el hueco popliteo y de aquí una vez me sigo con safena menor y tenemos todo el acceso hacia la vena safena mayor en esta posición. Es importante ponerlos de pie. Créanme que el estudio no lleva o no se va a complicar más. A veces, si tenemos pacientes que están en silla de ruedas o que ya son adultos mayores con alguna otra patología, pues sí se complica un poco, pero para esto, bueno, pues los podemos sentar nada más con los pies colgando sobre la camilla, y aquí pues a veces nos ayudamos con algún asistente o con alguna persona. Muchas veces me ha tocado hacer esto solo, entonces pues el chiste es ingeniársela, pero lo importante es poner al paciente en una posición, pues, si no se puede completamente de pie, por lo menos sí semi-Fowler, para poder establecer o poder ver si hay algún cambio en el reflujo, que sí me ha tocado ver en muchas ocasiones. Este es el protocolo que yo utilizo. El de arriba es un esquema que yo realicé, en el cual pongo la orientación de cómo voy colocando la cajita del Doppler con respecto a la vena que yo estoy explorando.
Esto es con el fin de evitar alguna situación de confusión, porque ya nos ha llegado a pasar que tenemos la cajita al revés o tenemos la escala de color al revés, y resulta que en una vena sana la estamos viendo de color rojo y la podemos confundir con reflujo. Procuro que siempre las venas, el flujo se vea de color azul, para que así cuando el momento que pedimos que haga maniobras de Valsalva y vemos que cambia de coloración a rojo o al mosaico de colores, podamos establecer que en efecto hay un reflujo y no solamente que estén colocados al revés algunos de las herramientas que acabo de comentar, ¿no? La cajita, que debe ir orientada a la angulación del vaso, y la escala de colores que nos aparece siempre a un lado de la pantalla, donde el azul se aleja del transductor y el rojo se acerca para poder, como lo vuelvo a repetir, establecer el reflujo sin ningún problema. Entonces, estos son algunos de los casos que yo empezamos a ver en un principio, donde siempre ubicábamos la unión safeno-femoral. Cuando le pedíamos al paciente que realizaba las maniobras de Valsalva, pues vemos este mosaico de colores, ¿no? Lo que les decía aquí, vean la orientación de la cajita y nuestra barrita de color, como en efecto nos está diciendo que lo que se acerca a nuestro transductor es flujo que viene a la inversa por una insuficiencia valvular. Tenemos otro caso de este paciente. Este caso es curioso también porque el paciente estaba acostado, estaba en reposo. Cuando le pedimos que haga su maniobra de Valsalva, sí vemos que en efecto hay un reflujo, pero ¿qué pasa cuando a este paciente lo ponemos de pie? Pues vean cómo no solamente aumenta la cantidad de reflujo, sino que también se dilata mucho más la vena y podemos seguir mejor el trayecto y sobre todo identificar alguna otra vena que puede estar acompañada de esta, porque generalmente nos enfocamos en la safena mayor, pero alrededor de la safena mayor hay muchas venas que pueden estar dilatadas y a veces me ha tocado ver que la safena llega un momento en donde disminuye otra vez su calibre, pero el reflujo va a través de una vena comunicante hacia la vena safena menor o hacia otra vena de calibre importante. Otro caso igual, una unión safeno-femoral en un paciente acostado. Le pedimos que haga un poco de esfuerzo, ahí vemos que en efecto hay algo de reflujo, pero lo ponemos de pie y vemos que es mucho más evidente y más fácil poder identificar este reflujo y con tal facilidad igual lo podemos reportar. Otro caso muy parecido, safena mayor izquierda. El paciente está acostado y cuando le pedimos que se ponga de pie, se viene el reflujo, ¿no? Este es un caso en el cual veíamos que el paciente estando acostado, no se veía un reflujo muy claro. Lo pusimos de pie y seguíamos viendo un flujo continuo en la safena mayor, pero ya cuando le pedimos que haga su maniobra de Valsalva, pues podemos documentar. Y esto son casos de safena mayor, pero la verdad es que lo hemos encontrado en todo tipo de venas safenas. O sea, menor o en safenas accesorias, eso es a lo que me refiero. Cuando yo hago una exploración, y esto lo pongo un poquito, digo, de manera romántica, por así decirlo, es como estar trazando un mapa. Estamos ofreciendo, o trato de ofrecerle al radiólogo intervencionista o al cirujano vascular que va a atender el paciente, la mejor información o la información más cercana a lo que en realidad tiene el paciente para que él pueda programar su tratamiento. Sepa por dónde va a entrar, a qué nivel, porque no necesariamente puede entrar en el tobillo. A veces las venas ajenas a nivel del tobillo son muy delgadas, o resulta que el reflujo importante llega hasta más o menos la altura de la articulación de la rodilla. Entonces, todo esto, tomando en cuenta que, como les decía hace rato, el reflujo puede venir de venas perforantes o de venas comunicantes, como son las que vemos aquí, y en estos casos que los estoy demostrando de esta forma, muchas veces son pacientes que ya han sido safenectomizados anteriormente y que el reflujo se presenta o en venas comunicantes como estas, o este caso que es un paciente que llevaba 10 años con safenectomía, pero seguía con unas varices espantosas. Entonces, le hago el ultrasonido, encuentro que hay una vena perforante que comunica, o más bien, a donde confluye, perdón, ahí, a donde confluye la vena o parte de la safena mayor, y cuando le pido al paciente que se ponga de pie y puje, vemos que tenía unas varices espantosas que venían de esa venita perforante. O sea, el paciente ya no tenía safena mayor, tenía una porción nada más, o probablemente era una safena accesoria, pero que estaba igual o peor que la vena que le operaron hace unos años. Entonces, lo que les comentaba, estos son los esquemas que yo utilizo. Tengo ya un formato ahí que me dedico a sacarle copias, y cada vez que hago mi reporte, que la verdad no pasa de media cuartilla, porque no me voy no le pongo tanta descripción, tanta paja, o sea, me voy a lo que es.
Paciente con reflujo, sí, no. ¿De dónde? De tal vena a tal vena, o si hay una perforante, si hay una comunicante. Y estos son los esquemas que yo he realizado para así ayudarle al médico, como les decía, a saber exactamente de dónde viene el reflujo. De hecho, es curioso que cuando no les incluyo el dibujito por alguna situación, pues me hablan los médicos o los doctores y me dicen, oye, pues ya me llegó el reporte, pero no me llegó el dibujito, porque pues, no sé si en cierta forma los mal acostumbré. Yo creo que no. Yo creo que más bien es tratar de hacer el trabajo lo más accesible y lo más fácil posible para todos. Entonces, ¿qué situaciones me han sucedido? Bueno, que la vena insuficiente debe ser identificada antes del procedimiento. Son algunos tips o algunas experiencias que vivimos o que fuimos aprendiendo conforme hacíamos estos procedimientos. A veces el paciente lo revisábamos en el área de ultrasonido y como a las 2, 3 semanas ya estaba programado para la cirugía. Y lo que hacíamos muchas veces era ahí mismo en la sala, ya sea en el consultorio o en el quirófano donde se iba a hacer el procedimiento, poner al paciente de pie, porque muchas veces estos estudios se hacían con un poco de sedación, antes de acostarlo, ponerlo de pie y con un marcador de tinta indeleble ir señalando las venas que nosotros veíamos a flor de piel, las venas insuficientes, las varices, ¿no? Pues entonces, ya una vez que acostábamos al paciente, volvíamos a confirmar que era la vena que íbamos a obliterar. Y la posición del paciente en la camilla, pues depende de la vena que se iba a obliterar. Generalmente en la vena safena mayor, pues lo acostamos con las piernas, digamos, flexionadas hacia afuera. Pero hemos tenido pacientes que están o mal de la columna o que tienen alguna incapacidad o pacientes ya adultos mayores que les cuesta trabajo estar en una posición. Entonces tratamos de adaptar generalmente la pierna del paciente de forma de que para nosotros fuera accesible y cómoda para el paciente, ¿no? Lo que hacíamos también era identificar el punto hasta donde debería introducirse el láser. Eso para evitar accidentes, porque a veces sucedía que lo medíamos por fuera antes de introducirlo, pero ya una vez adentro, si la vena tenía alguna tortuosidad o alguna curvita que no hayamos detectado, a veces podíamos quedar muy lejos de la unión safeno-femoral o al contrario, estar dentro de la femoral común. Por tal razón, ya una vez acostado el paciente, identificábamos la unión safeno-femoral y ahí, antes de eso, unos 2 centímetros antes de eso, se hacía la obliteración. Y de todos modos, una vez colocado el láser, volvíamos a corroborar que en efecto estuviéramos dentro de la vena indicada. Este es un video que vamos a ver, espero que corra, donde pues es simplemente el resumen de lo que acabamos de mencionar. No, creo que no lo corrió. Y fíjense que qué curioso, lo chequé antes de empezar. Si me dan un minuto lo jalo, perdón. Pero de por sí yo siempre me pongo un poquito nervioso cuando, es chistoso, en manera presencial no me pasa, pero aquí con las computadoras sí me llega a suceder a veces. Vamos a ver. Igual si lo tienes desde el archivo raíz, igual lo puedes proyectar. Es lo que estoy haciendo, justo. Perfecto. A ver, ahí ya lo va a jalar. Voy, permítame. Aquí está. Entonces, en este video que grabamos ya hace algún tiempo, estábamos aprendiendo todavía a realizar estos procedimientos. Como les digo, en ese entonces lo hacíamos en un quirófano ambulatorio, bueno, de cirugía ambulatoria muy pequeñito, están las fibras.
que utilizamos, los catéteres, la guía, láser, que es ese que ven ahí. Y la paciente estaba despierta, si ven en sus piernas ya tenía ahí algunas marcas de las venas que habíamos identificado, que íbamos a obliterar. Ahí estoy yo cubriendo el ultrasonido con una pequeña funda estéril. Pues en ese entonces todavía desconocíamos algunas cosas. Mira, esta es la unión safenofemoral. Entonces procurábamos hacerlo de la manera pues más, digamos, o menos complicada, ¿no? Sino tratar de hacer las cosas bien para evitar cualquier eventualidad. Ahí estoy yo con el ultrasonido, con el equipo de ultrasonido le estamos indicando al médico dónde hace la punción. Acuérdense que ahora pues en muchas terapias intensivas y eso ya se recomienda que las punciones o introducciones de catéter se hagan guiados por ultrasonido. Ahí se veía la aguja entrando a la vena, inmediatamente metíamos la guía, me iba a la unión safenofemoral para localizar la guía. Ahí estábamos localizando la guía. Medíamos el catéter para procurar no llegar muy cerca de la unión safenofemoral o no pasarnos. Y como ahora esos catéteres ya vienen con marcas, ya vienen medidos, con una escala métrica, pues era más fácil calcular la distancia. En ese entonces todavía metíamos un poquito de solución salina con gilocaína para aislar un poquito la vena y evitar que el calor fuera a dañar los tejidos blandos adyacentes. Todas esas marcas que ven eran las venas safenas, las venas superficiales varicosas que tenía esta paciente, que eran demasiadas. Y bueno, se encendía el láser y localizábamos por vía transcutánea, por así decirlo, la luz, que veíamos que estuviera por debajo de la unión safenofemoral. Lo volvíamos a corroborar con ultrasonido y ya posteriormente hacíamos la obliteración. Cuando se enciende el láser, la luz roja cambia a blanca, como lo ven ahí. Y así lo íbamos haciendo de forma, íbamos jalando el catéter hasta que llegábamos al sitio donde se había introducido la aguja. Y posteriormente checábamos que la vena en efecto haya sido obliterada. Ahí está. Algunos tips que yo quisiera comentarles. Entonces, de preferencia la canalización de la vena debe realizarse guiada por ultrasonido, sobre todo si la obliteración es selectiva, es decir, si no es una safena mayor o menor la que se va a obliterar, se puede de preferencia hacerlo guiado por ultrasonido. En venas con trayecto muy tortuoso es conveniente dirigir la introducción de la guía con el ultrasonido. Nos pasó una vez en Querétaro, fuimos a operar al Hospital Ángeles y había una paciente con unas venas, una safena tan dilatada y tan tortuosa que el cirujano pensó que iba a ser muy fácil meter la guía y llevarla hasta la femoral común. Y por pura casualidad le dije, a ver, déjeme ver, y como que dudó un poco cuando me dijo, ¿cómo que vas a checar? Si la guía se fue rapidísimo. Resulta que cuando pongo el ultrasonido, pues la guía no estaba en la safena mayor, en algún punto del trayecto, por la tortuosidad, se había desviado y se había ido por una vena tributaria, una vena comunicante a la femoral superficial. Entonces volvimos a sacar la guía, la volvió a meter y volvió a pasar lo mismo. Todo lo que hicimos fue desde afuera como que estirar un poquito la piel del paciente a ver si logramos medio enderezar el trayecto tortuoso y en efecto así logramos pasar la guía hasta la unión safenofemoral. A veces la vena se puede obliterar haciéndolo de manera al revés. Nosotros generalmente obliteramos de tobillo o de rodilla hacia arriba, pero nos llegaba a pasar que había zonas donde la vena safena se adelgazaba mucho, entonces era imposible a veces de repente pasar la guía. Entonces hacíamos dos punciones o dos obliteraciones. Primero del tobillo hacia la rodilla, y si ahí había algo que nos impedía pasar, entonces nos íbamos a la unión safenofemoral, se hacía una pequeña incisión, se metía la guía y la metíamos el láser de manera retrógrada y empezamos a obliterar desde la rodilla hacia arriba. Ahora, si el reflujo se presenta en diferentes puntos a lo largo del trayecto venoso, pues se pueden hacer más de una obliteración. Llegamos a tener pacientes en los que obliteramos hasta 3 o 4 venas que tenían o que confluían de maneras distintas o de sitios distintos al sistema profundo. Y también se pueden obliterar en un solo evento las venas safenas mayores y menores. Acuérdense que aquí los pacientes están despiertos, están con una sedación.
Entonces, primero acostábamos al paciente en decúbito supino, obliterábamos las afenas mayores, le pedíamos al paciente que se colocara boca abajo y obliterábamos las afenas menores. Eso lo llegamos a hacer en varias ocasiones sin ningún problema. Acostumbraban generalmente a acompañar la obliteración con una microflebectomía. La microflebectomía se hace con una hojita de bisturí, literalmente un ganchito de estos de tejido eran los que ocupábamos para jalar las venas varicosas, se pinzaban y se jalaban, ni siquiera había que cortarlas, se arrancaban solitas. Ya una vez obliterada la safena mayor o menor, era fácil sacar estas venitas y se hacía simplemente con el fin de que en un futuro estas venas no se fueran a tapar por sí solas y fueran a provocar dolor. Acuérdense que a veces una trombosis local, así sea provocada, pues puede ser molesta para el paciente. Y de hecho los pacientes pues salían mucho más contentos cuando se veían sus piernas sin estas varices. Y como eran incisiones tan pequeñitas, ni siquiera había que darles un punto, o sea, un poquito de compresión, se les ponían unas vendas al paciente al terminar el estudio y estas dejaban de sangrar en un momento. Cuanto a la valoración posoperatoria, nosotros hacíamos una valoración generalmente a la semana del procedimiento y después hasta un año. No a la semana, como semana y media más o menos. Esta es la vena como estaba, una de las que les presenté, y así fue como quedó, obliterada. Otra vena, igual de un calibre no muy grande, pero que después de la obliteración, así quedó. Las venas quedan todavía, como es reciente el procedimiento, la vena todavía está muy grande, pero al año de hacer el procedimiento, prácticamente ya eran, ya no se podían distinguir las venas afenas, porque el mismo cuerpo pues las iba, por así decirlo, como reabsorbiendo. Otra paciente igual, con su reflujo, así quedó la vena a una semana y media después del procedimiento, así se veía en un corte transversal. No es que no se provoca un coágulo, no se tapa la vena, simplemente al momento de quemarse se provoca un edema y la vena automáticamente empieza a colapsarse. Y esos son los resultados de algunas de las pacientes que teníamos. Vean cómo tenía sus varices esta paciente. Ahora, también es imposible quitar todas o obliterar todas. Se hace lo que mayormente, bueno, lo que se cree que es conveniente para la paciente. Siempre van a quedar algunas venitas, es como les voy a repetir, de repente un poquito complicado hacerlo todo. Se le explica esto al paciente, pero pues la gran mayoría de las pacientes que nosotros vimos durante varios años quedaban muy satisfechas con el tratamiento. Ahora, como les comentaba, pues es ambulatorio, se hace en cuestión de unas 2 horas a lo mucho, desde que llega el paciente, se prepara y se hace la obliteración. Hay mínimas complicaciones. Sí llegamos a tener casos en los cuales la vena no, a lo mejor faltó un poco de energía y de repente la encontramos abierta. Bueno, pues ni modo, en esos casos, que gracias a Dios fueron los menos, se reprogramaba la paciente para una segunda obliteración igual dirigida y era pues ya mucho más fácil, pero lo importante era que quedara bien obliterada. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Sí, doctor Alberto, en el chat nos pregunta el doctor Román Bernal, pregunta, número 1, ¿no incluye los diámetros de las afenas y los tiempos de reflujo en el informe? Y número 2, ¿utiliza grados de reflujo para decidir el manejo? Sí, sí, tenemos la graduación de reflujo. Fíjate que nosotros lo usamos en base al tiempo. De repente empezaron a aparecer algunas clasificaciones y de hecho un artículo francés muy bueno donde clasificaban el reflujo en base a la vena insuficiente. Había como que grupo 1, no sé qué, si venía de la safena mayor, grado no sé qué, si venía de otra vena. Entonces lo empezamos a utilizar, pero se nos hacía demasiado complicado. Generalmente nosotros lo que usamos, como les decía en un principio, es en base al tiempo. O sea, si el reflujo es menor a 1 segundo, menor a 5 segundos o más de 5 segundos. En base a eso solamente lo ponemos en grado 1, 2 y 3. Generalmente los cirujanos o los radiólogos intervencionistas, el grado 2 y el grado 3 ya lo consideran como quirúrgico o como tratamiento por obliteración, y así es como yo lo reporto en mi diagnóstico por escrito junto con el dibujito que les hice. En el dibujito que les presenté, ahí acostumbro ponerles también el grado de reflujo que yo estoy localizando, pero como les voy a repetir, llevo 20 años haciéndolo de esa forma y hasta ahorita pues creo que nadie me ha
preguntado si hay alguna otra forma de clasificación. Con eso se quedan bastante satisfechos y con eso proceden al tratamiento. La primera pregunta no la escuché bien, perdón. Sí, la repito con gusto. El doctor Román nos preguntaba, ¿no incluye los diámetros de las afenas y los tiempos de reflujo en el informe? La primera fue la que no escuché. Sí, sí incluye el diámetro de las afenas. Generalmente una afena normal está entre 3, 4 milímetros a lo mucho cuando ponemos al paciente de pie, pero hay veces que, como las venas que llegamos a ver, superan los centímetros o centímetro y medio de calibre y pues a veces es más que obvio ver que es una vena muy insuficiente, pero sí, sí incluyo los diámetros de las venas. Ok. También tenemos una pregunta de parte de la doctora Ana Celia Castro Porras. Dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Es importante mencionar las epifaciales y todas las comunicantes y perforantes? Sí, generalmente yo sí las menciono, porque como le decía, en el reporte lo pongo por escrito, pero procuro ponerlas en el diagrama. De hecho, bueno, no, yo tengo toda la disponibilidad de compartirles mi plática, la pueden tener quienes quieran, yo creo que yo no tengo ningún inconveniente con eso, y ahí vienen en los esquemitas como si les voy mencionando dónde están las perforantes o las comunicantes, o las tributarias, o las venas donde se está presentando el reflujo, porque como les vuelvo a repetir, para los médicos tratantes, pues es mucho más fácil a veces ver el dibujito que estar leyendo todo el reporte, ¿no? De lo que voy describiendo con peritas y manzanas, porque a veces así lo hacemos para que sea lo más entendible posible. De ¿Alguna otra? acuerdo, gracias, doctor. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo en el chat. ¿O Yo creo que algún comentario también? yo creo que en este punto en el caso del reporte es muy interesante porque en el caso de nosotros como radiólogos intervencionistas, pues nosotros realizamos el ultrasonido pues como radiólogos y nosotros mismos somos los que damos el tratamiento en cierta forma. Y es curioso porque pues en el caso de los cirujanos vasculares, pues son los que nos solicitan el estudio, que es el caso que tiene Beto, que trabaja muy de hombro a hombro con los cirujanos vasculares y le tiene toda la confianza por la experiencia que ha tenido. Eh, pero creo que el enfoque de esta plática es justo eso, es ver cómo lo manejan los cirujanos vasculares. A mí me ha tocado trabajar con ellos, también tuve la oportunidad de aprender considero yo, de los mejores en esta área y los que mayor casuística tienen. Están aquí en el chat el doctor Alfredo en Jalapa y el doctor Rosenberg en Guatemala. Y es también muy interesante ver cómo cada médico tiene su técnica y va modificando su técnica en base a lo que les va funcionando y en base también a lo que está escrito. Hace como 2 semanas platicaba con el doctor Rosenberg y me comentaba el doctor eso, que muchas veces las técnicas pues están descritas en los libros, pero la experiencia también te va dando una pauta de aplicar lo que te va funcionando y lo que no. Definitivamente el mundo de las venas, una vez que uno se adentra, porque pues no todos tienen la experiencia de realizar este tipo de intervenciones, yo creo que es un mundo muy apasionante y muy interesante, que una vez que se adentra uno en él, pues hay que conocerlo bien y sobre todo también conocer las complicaciones que se pueden presentar y aprender a manejarlas. Ya en la experiencia que tuve igual con los cirujanos, trabajando con Beto Barrón, con Alfredo, con los casos del doctor Rosenberg, pues sí, hemos aprendido muchísimo. La curva de aprendizaje pues va muy de la mano pues, de los casos que se van teniendo. Y perdón, y fíjate que comentando, aunando un poquito a lo que dijo ahorita Jonathan,
Sí es importante y es muy bueno que como radiólogo, digo, yo me quedé con las ganas de hacer intervencionismo, pero la verdad es que sí, el Doppler me gustó mucho. Pero la verdad es que esta gran ventaja que tenemos de que ustedes que tienen de poder hacer los estudios y ustedes mismos ya identificar cuál es el asunto donde hay que tratar la vena, pues es una gran ventaja, pero sí, aún así, vale la pena sí tener un documento, aunque sea por escrito muy leve, muy pequeñito, en el expediente del paciente, o por lo menos un dibujito donde se acuerdan dónde fue lo que vieron, porque a veces pasa que tienen tantos pacientes y qué bueno, que de repente dice, ahí de esto no me acuerdo, y evitar hacer una exploración previa a la cirugía. Por eso, yo sí siempre recomiendo que todo lo que, y decía un maestro mío, y es cierto, o sea, todo lo que uno haga hay que documentarlo, hasta por estadística o porque si quiere uno hacer una presentación, tenga el material suficiente para poder realizar después una publicación o una conferencia, no sé, más adelante. Entonces, sí hay que hacer el estudio y si ustedes mismos lo van a tratar, acompáñenlo siempre con un pequeño reporte o un dibujito, no está de más. Perdón, doctor. También nos pregunta la doctora Villamayor, ¿qué criterios utilizan para decidir procedimiento mínimamente invasivo o safenectomía? Actualmente casi no se hace, bueno, yo ya casi no veo safenectomías. Generalmente todos los pacientes con reflujo, identificando el trayecto de la vena que está provocando el problema, y si es accesible, se va directo a obliteración. Cada vez veo menos pacientes con safenectomía. Yo empecé a hacer esto, como les digo, en el año 2000. O sea, tengo 22 años dedicándome a esto y en estos 22 años, las únicas safenectomías que me he llegado a enterar por parte de los pacientes son las que se realizaron hace muchos años con un fin similar, pero que a la larga volvieron a dar otra vez problemas de insuficiencia. Y la verdad casi ya no he visto safenectomías. Todos los criterios que yo establezco en mis reportes van dirigidos directamente a obliteración. Sí, la safenectomía prácticamente ya quedó en desuso y solamente la realizan pues en los centros donde no cuentan con, pues primero con alguien que haga la técnica endovascular de mínima invasión y segundo con el equipo de láser. Yo recuerdo, a mí me parecía muy curioso, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Beto y un cirujano con el que él trabajaba mucho, que después de hacer la ablación, hacía la venodisección de la safena y la ligaba a nivel de la ingle. No sé si te acuerdas, Beto, que a mí me parecía algo, ¿Sí? eh, no sé, como que Excesivo. estaba de más, ¿no? Porque si ya habías obliterado y cerrado la safena, él realizaba todavía una incisión más, extraía bueno, hacía la venodisección y la ligaba y suturaba, ¿no? Es algo que a mí me parecía muy curioso, pero bueno, a fin de cuentas, pues de esto se trataba la charla, como de estar viendo el enfoque y la experiencia pues de las diferentes técnicas y escuelas, ¿no? No sé si Alfredo o Rodolfo Rosenberg quisieran hacer algún comentario en su experiencia, también sería muy valiosa. No se andan por ahí. No te oyes, amigo, tu micrófono está silenciado. Alfred, está silenciado tu micrófono, amigo. No te escuchas. ¿Alfredo? Ah, Eh, tengo un par de diapositivas más. Es la conclusión, si quieren las menciono. Y podemos seguir después para ya nada más para terminar. Y bueno, perfecto, perfecto. es lo que justo ahorita platicamos, ¿no? El trabajo conjunto. Yo creo que es muy importante compartir la información que tenemos o que podemos nosotros adquirir durante el estudio. Pues es importante pasársela al radiólogo, lo que también decíamos, si el radiólogo hace el estudio, el radiólogo intervencionista, pues también mucho mejor, pero documentarlo. Y es bueno, como les decía aquí abajo,
esto por cuestiones pues de casuística, de estadística, o si se quiere realizar un seguimiento a corto o largo plazo, pues ya es decisión de cada quien, pero sobre todo para después cuestiones de publicar algún caso importante o de presentar alguna plática sobre esto, pues por eso vale la pena nada más documentar. Muchas gracias. Les dejo ahí mis datos. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Con todo gusto. Si quieren hacer algunas otras preguntas después ya fuera de este espacio, encantado. Ese es mi teléfono por WhatsApp, el correo y los teléfonos del gabinete. Gracias, Beto, por tu aportación y compartirnos tu experiencia. La verdad es que pues yo he tenido oportunidad de aprender de todo mundo. Considero a mis maestros, a Alfredo, a Rosenberg, a Beto en la parte del Doppler. He sido afortunado de tenerlos como maestros en esta área y la verdad es que, pues no sé, creo que ya andan por ahí a ver si nos pueden comentar algo, su experiencia. Hola, buenas noches. No sé si me escuchas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias, Alberto, por tu excelente plática. La verdad es que es muy bueno ver que alguien se dedica exclusivamente al Doppler, porque dentro del gremio radiológico hay muy poca gente que pues le apasiona realmente hacer un buen Doppler, y es una herramienta que debe estar pues a la mano de las personas que nos dedicamos a hacer tratamiento. Es obvio que pues quienes nos dedicamos a hacer el tratamiento lo utilizamos de una manera más rápida, porque ya sabemos con una buena guía qué tenemos que hacer. Es muy diferente lo que tú haces a lo que nosotros como tal vez intervencionistas podamos llegar a hacer en un momento, porque ya el paciente va un poco direccionado y nosotros nos dedicamos nada más a comprobar que sea cierto lo que nos están mandando. Es, es muy, pero de mucha ayuda tener una persona que nos pueda dar un buen diagnóstico, y eso lo vemos todos los días. Es como bien decía Jonathan, nosotros sí tuvimos la oportunidad de hacer muchas venas, porque el boom que trajo el aparecimiento del láser a principios del 2000, después de que el doctor Min en los 90 desarrollara la técnica, un radiólogo intervencionista, empezamos a ver cómo la gente pues se volcó completamente a tratarse con láser, y es a donde iba, que se vuelve obsoleta la cirugía abierta. Hablamos de la safenectomía. ¿Por qué? Porque es demasiado traumático el procedimiento y porque trae muchísimas complicaciones. La otra cuestión que quería hacer el comentario, ya no hacemos ablaciones de safenas menores, sino que hacemos un control primero y de último vemos si ha habido una mejoría. En el 80% de los casos hay una mejoría inmediata del reflujo de la safena menor. Y pues también tuve la oportunidad de ver que trabajaste o has trabajado con el doctor Cohen. También tuve la oportunidad de estar con él en México alrededor de los 2002, si no es, no, 2004, 2005 tal vez. Pues fue uno de los pioneros, cirujano Sí. pionero en el láser en México. Una excelente persona, un angiólogo espectacular. Siempre gracias, Jonathan, por pues tener en cuenta, y pues te vuelvo a felicitar. Muchas gracias por compartir con nosotros, Alberto, tus conocimientos. Pues, ¿cómo se llama? Estamos a las órdenes de todos. Les mando un Igualmente, fuerte abrazo a todos. Muchas gracias de nuevo. al contrario, muchas gracias, doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí te vemos. Ahora sí me escuchan, qué bueno. Un gusto saludar ahí a mi amigo y maestro Rodolfo Rosenberg y a mi amigo Jonathan. Y pues mucho gusto, Alberto, felicitarte por tu charla, la verdad, bastante buena y muy gratificante. Como comentaba Jonathan, pues uno que se ha dedicado a lo de las venas, es muy importante tener un diagnóstico certero
y tener el conocimiento no solo de la anatomía, sino de la fisiología y la fisiopatología y los síndromes venosos que están incluidos en toda esta patología tan extensa del problema venoso, ¿no? Tenemos pacientes que llegan a veces con solamente varices de afectación de una sola pierna y tenemos que sospechar en todos los síndromes que lo pueden involucrar o a veces de forma bilateral. Y el uso pues, del láser, la verdad es maravilloso. Afortunadamente, tiene muy buenos resultados, aunque bueno, ya hay otras técnicas como radiofrecuencia y demás. Pero la verdad es que yo creo que tener a alguien que te oriente o que te haga un buen Doppler es difícil. Yo, la verdad, luego tengo pacientes que llegan con Dopplers de o algún otro lado y cuando me pongo a revisarlo, pues ahí está la ANIS, no me dejará mentir, que los revisábamos y le encontrábamos perforantes que no estaban descritas, había reflujos más intensos de otros lados, a veces había un grupo varicoso que no dependía ni siquiera del sistema safenoide, sino que venía directamente de una perforante y presurizaba un grupo varicoso. Y a veces tenía ya incluso varicotrombosis, ¿no? Entonces, el tener el conocimiento del Doppler debe ser una garantía para antes de tratarlo, en el caso de los radiólogos intervencionistas. Y como en tu caso, Alberto, pues que tú eres un experto en Doppler, pues es un apoyo enorme. Y pues felicitarte nuevamente y pues felicitar también a Jonathan, que bueno que ya está coordinando acá también la cosa de la enseñanza en el colegio. Y pues muchas gracias por dejarme opinar y pues felicitaciones a ambos. Y por ahí saludos aquí a mi amigo y maestro, mi manito Rodolfo Rosenberg. Muchas gracias. Igualmente, gracias y a sus órdenes. Pues bien, no sé si haya algún otro comentario, alguna otra duda que deseen manifestar. De antemano, gracias, Alfredo. También me da mucho gusto saludarte, que son mis maestros en las venas, al doctor Rosenberg. Y pues, Beto, muchísimas gracias por esta plática, por tomarte el tiempo pues, de platicarnos tu experiencia. La verdad es que, pues una vez que, como les decía, una vez que uno se adentra en este mundo de las venas, pues es muy apasionante y sobre todo aprenderlo de personas que les apasiona bastante y que le saben bastante esto y que además están con toda la apertura de enseñar. Pues sin más, parece que no hay. ¿Hay otra pregunta? Bueno, Hola, pues, sí, tenemos una pregunta más, es del doctor Nelson Acuña. Nos pregunta, si existe varicotrombosis, ¿lo tratan primero hasta resolverlo o se puede pasar ese segmento y hacer la esclerosis sin tratarlo? no sé si quieran contestar algunos de ustedes, de los intervencionistas, porque yo cuando ya veo una vena varicosa trombosada, pues prácticamente ya se autoobliteró. Entonces, generalmente estas venas a veces lo que hacen es, sí, en efecto, durante el procedimiento retirarlas y se hace por medio de microflebectomía, o si no, pues ya prácticamente dejarla ahí. A fin de cuentas, si se va a obliterar la safena mayor y hay unas venas tributarias o comunicantes que ya se trombosaron por que generaba este reflujo, pues entonces prácticamente ya no se le hace nada más, digo, y se va directo a la obliteración. Eso es lo que yo he visto, pero no sé la experiencia de alguien más. Doctor Rosenberg, creo que ahí está. Ya. Sí, gracias. Bueno, pues como dice Alberto, como lo dijo hace un rato, hay que individualizar a cada uno de los pacientes y tenemos que recordar que, como bien dijo ahorita, no todas las comunicantes dependen de la safena mayor. Cuando obliteras la safena mayor, pueden persistir y pueden tener flujo de otros lados. Tal es el caso de las duplicaciones o las safenas anteriores, las cuales son más frecuentes, y estas pueden tener un flujo independiente. La microflebectomía, yo creo, es la mejor de las opciones para poder quitarlas. En mi caso, yo trato de ver
el punto más alto y el punto más bajo. Para desconectarlas, igualmente les inyectamos esclerosante y luego las vaciamos para que no vuelvan a llenar por algún otro punto. Pero va a depender del paciente y la situación que se nos esté presentando en el momento en el momento que estamos durante el tratamiento. No sé, ¿qué piensa Alfredo ahí o alguien más que pueda o que haga en este momento venas? No te escuchas, amigo. ¿Ya me escuchan ahí? Ya. Bien. Sí, pues bueno, la verdad es que como desde el inicio se ha comentado en la charla, es que el diagnóstico acuicioso, el ser bastante detallados en hacer el diagnóstico previo, porque es muy importante, ¿no? Porque hemos visto casos que tenemos un grupo varicoso, por ejemplo, por decir una zona en la región interna de la pantorrilla, y pensamos, bueno, a lo mejor la vena safena menor es la que está presurizando ese grupo varicoso, o a veces la vena safena infrapoplitea, pero no tenemos ahí que a lo mejor es una vena perforante sólea que lo está presurizando, y muchas veces he visto casos de pacientes que incluso la safena está normal y tenemos que tratar esas perforantes, ¿no? Para evitar que sigan presurizando eso. Pero bueno, cuando yo me he encontrado casos incluso de varicotrombosis, como dice mi amigo Rodolfo, pues sí, la mayoría de las veces, cuando ya está, depende en qué fase se encuentra el trombo, está en una fase aguda o está inestable, pues tenemos que buscar la zona la tributaria para cerrarla con láser, aislar ese grupo varicoso con trombosis para evitar que haya una trombosis y migración de los mismos, y ya podemos tratarlo de una manera más tranquila, ¿no? Yo me ha tocado casos en que a veces la safena infrapoplítea está llena de trombos, tratamos la parte de arriba, cerramos las probables vías de migración de los trombos, y posteriormente esa vena se puede extirpar o incluso se puede quedar ahí, darle vigilancia. Primero tenemos que cerrar la parte de arriba para evitar que migre, ¿no? Tenemos que independizar cada caso. No existe realmente una receta de cocina, sino es como dijo Rodolfo, cada caso es diferente y tenemos que habituarnos a lo que nos encontremos en ese momento. Muy bien. Hay otra pregunta, es del doctor Ernesto Gálvez Calvo. Él dice, ¿existe algún criterio o medida desde la piel hacia la vena afectada para decidir realizar hidrodisección? Escuche bien. Perdón. ¿Existe algún criterio o medida desde la piel hacia la vena afectada para decidir realizar hidrodisección? No, no necesariamente. Generalmente, muchas de las venas que veíamos ahí de trayecto tortuoso están a veces están a flor de piel, o sea, están exactamente debajo del epidermis.